que pocos olvidarían, los cielos del Caribe se convirtieron en el escenario de una escena que detuvo la respiración de toda la región. El aire denso y cargado de la humedad salina del mar fue repentinamente desgarrado por un rugido sordo y constante, un sonido de baja frecuencia que parecía vibrar en las estructuras óseas. Las estaciones de vigilancia costeras, docenas de aviones A-10 Thunderbolt II de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Los temibles Warhols fueron detectados volando en una formación cerrada y perfectamente disciplinada sobre las aguas al norte de Venezuela. Lo que en cualquier otro contexto habría pasado por un simple entrenamiento se transformó en un acontecimiento sin precedentes que elevó el nivel de alerta en segundos. Dentro de estas máquinas de ataque inconfundibles por la silueta de su robusto fuselaje y el devastador cañón rotativo GAU-8 Avenger de 7 tubos, una pieza de artillería volante que dispara proyectiles de 30 Minotrucont con una cadencia de más de 3.000 balas por minuto, se habían desplazado silenciosamente desde Puerto Rico. Se reagrupaban en un patrón táctico preciso frente a las costas venezolanas, marcando una presencia sombría y deliberadamente calculada. Las transmisiones de radio interceptadas confirmaron una comunicación tensa y estrictamente protocolaria entre los pilotos estadounidenses y un avión cisterna KC-135 que ejecutaba una maniobra crítica de reabastecimiento. Esta dependencia técnica del reabastecimiento aéreo era la clave de la operación, señalando una planificación para la máxima autonomía y un alcance prolongado. Cubriendo toda la franja costera venezolana en tierra, en las salas de mando herméticamente selladas, los radares venezolanos del Comando de Defensa Aeroespacial Nacional comenzaron a saturarse. Las pantallas habitualmente estables se llenaron de firmas que no se correspondían con el tráfico civil. ¿Ganas de alerta temprana? Un sonido agudo y estridente cortaron la calma en varias bases costeras del país. Los operadores de radar, paralizados por la sorpresa y la incredulidad ante la magnitud y la proximidad de la formación, apenas podían procesar los datos. La tensión era palpable, pues era la primera vez en más de una década que un número tan alto de aviones diseñados para destruir tanques soviet operaba tan cerca del espacio aéreo soberano. La pregunta susurrada en los búnkeres era la misma: ¿un ejercicio de rutina o el preludio deliberado de una maniobra de presión militar mayor? El rugido sobre el Caribe comenzó al filo de las 7:04 de la mañana hora local. Sistemas de la base aérea de Barcelona detectaron los ecos múltiples aproximándose desde el norte. La precisión de la formación era demasiado estricta, demasiado militar para ser casual. Cuestión de minutos, el sistema de defensa aérea identificó las firmas térmicas. Los A-10 Thunderbolt. Este avión, diseñado específicamente para la supervivencia en entornos hostiles, con su bañera de titanio y sus motores montados en alto, no es una plataforma de patrulla. Su propósito es la guerra terrestre de alta intensidad. Presencia de semejante flota, sin aviso previo, generaba la tensión. Después, satélites comerciales y registros de tráfico aéreo en la base aérea Muñiz confirmaron el patrón logístico de la operación. Un incremento repentino de vuelos de apoyo, incluyendo transportes pesados C-17 Globemaster, todo indicaba una operación coordinada a gran escala y ejecutada en absoluto sigilo. 27104H. Los sistemas de defensa venezolanos elevaron el nivel de alerta a rojo preventivo. El Ministerio de Defensa convocó una reunión urgente. Los informes llegaban en tiempo real: radares sobrecargados, aeronaves sin identificación completa y comunicación encriptado en frecuencias atípicas indicativas de protocolos de combate. Bingo Hernández Lares activó las baterías antiaéreas de origen ruso Pechora y Buk, sistemas que estaban siendo modernizados. Estos sistemas fueron desplegados como un escudo disuasorio cerca de la costa norte. Con sus técnicos trabajando contrarreloj para calibrar los misiles tierra-aire para enfrentar una amenaza a baja altitud, la Marina Bolivariana. Notas de patrullaje hacia la estratégica Isla de la Orchila en los centros de mando de Caracas.
El silencio era casi absoluto, roto solo por el tecleo febril de los reportes. Los controladores recibieron órdenes estrictas de no interferir, pero de mantener una vigilancia constante e inquebrantable. El espacio aéreo caribeño se llenó de ecos electromagnéticos, diferencia que revelaban una sutil batalla de frecuencias en curso. La explicación de Washington, un ejercicio de preparación avanzada, no convencía a la inteligencia regional. Miento era premeditado y coordinado. Los A-10 no habían operado solos. Drones MQ-9 Reaper fueron avistados operando desde una base en Curazao, estableciendo un perímetro de vigilancia frente a las costas de Falcón y Zulia. Estos drones, equipados con cámaras térmicas de alta resolución y misiles Hellfire, proporcionaban cobertura táctica. La operación a una simulación de ataque coordinado y complejo. La combinación de A-10 con drones de ataque no tenía precedentes recientes y fue interpretada por analistas militares como una demostración calculada y agresiva de fuerza. Imágenes satelitales confirmaron que la formación había sobrevolado una zona de ejercicios navales venezolanos. Momento y el lugar no podía ser una casualidad a las 07:15 octa. El gobierno venezolano emitió un comunicado oficial acusando a Estados Unidos de provocar deliberadamente una escalada de tensión. El Ministerio de Relaciones Exteriores convocó a la representación diplomática desde Washington. La respuesta fue la mínima y más fría posible operación de entrenamiento rutinaria dentro de aguas internacionales. Pero los expertos sabían que la A-10 no es un avión de patrulla. Su despliegue se reserva para enviar un mensaje inequívoco sobre la capacidad ofensiva. Creo inmediato. El politólogo venezolano Rubén Chirinos lo explicó sin ambajes. Unidos no muestra los A-10, porque sí. Cada vez que aparecen es una señal de disuasión y advertencia. El hashtag A-10 en el Caribe se volvió tendencia mundial, amplificando la tensión al nivel de la opinión pública global. La sincronía temporal de la maniobra también era un factor clave, pues ocurrió justo un día después de que Venezuela realizara pruebas con su nuevo sistema antiaéreo de fabricación iraní. Los estrategas coincidieron. Este tipo de maniobras buscan un impacto estratégico. El A-10, como símbolo de la guerra terrestre, era un recordatorio físico. El control del espacio aéreo del Caribe sigue siendo una prerrogativa de Washington, un mensaje reforzado por el sigilo y la contundencia de la flota durante todo el día. ¿Los radares? América siguieron detectando actividad y mientras los A-10 regresaban lentamente hacia Puerto Rico, otro hecho encendía las alarmas. En el espectro electromagnético, los sistemas de inteligencia electrónica venezolanos detectaron interferencias de señal GPS o YAMIN cerca de la isla de Margarita. Este tipo de acción utilizada para desorientar sistemas de navegación y comunicaciones, solo de demostración. Horas después, la jefa del Comando Sur, general Laura Richardson, declaró brevemente: nuestros pilotos están preparados para responder ante cualquier amenaza a la estabilidad regional. La declaración fue interpretada como un mensaje directo a Caracas y a sus aliados. Cooperación militar con Rusia y China representaba una línea roja que Washington buscaba demarcar la calma. Regresó a la medianoche, pero al amanecer siguiente la narrativa dio un giro inesperado. Satélites de observación captaron una nueva formación de aeronaves estadounidenses despegando desde Florida. San Casas, sino aviones de vigilancia RC-135, redujo Intel E-3 Sentry Awards y el P-8 Poseidón, especializados en interceptar y analizar cualquier señal de radar o comunicación militar. Ruta los llevaba directamente al área de la operación A-10. Los analistas comprendieron que el Warhawk había sido el señuelo, el primer movimiento visible. Estados Unidos había mostrado sus músculos para luego proceder a una vigilancia silenciosa y exhaustiva. En el Pentágono se filtró que la operación buscaba reforzar la capacidad de respuesta ante amenazas híbridas en el hemisferio. La coincidencia con la presencia de ingenieros rusos modernizando radares venezolanos y la participación en pruebas de drones.
Fue evidente, el mensaje de Washington parecía ser ahora. Sabemos con quién te estás alineando y estamos escuchando cada movimiento de tu aparato de defensa. Al mediodía, nuevas imágenes satelitales confirmaron la respuesta venezolana. Cazas Sukhoi Su-30 Melelesro, 2 de fabricación rusa, fueron puestos en alerta de combate en la base aérea de Palo, Sella. Los pilotos, las estrictas de despegar si los aviones estadounidenses se acercaban al espacio aéreo nacional durante varias horas. Los Su-30 permanecieron en tierra listos para un scramble. La situación era como una partida de ajedrez en la que nadie quería ser el primero en mover la pieza equivocada. Y el riesgo se movió del cielo al mar de forma coordinada a las 16:45 h. Venezolana zarparon desde Puerto Cabello con sistemas antiaéreos portátiles y equipos de radar móvil a bordo. El Pentágono respondió desplegando el destructor USS Thomas, #equipado con misiles Aegis, que se posicionó estratégicamente al norte de la costa venezolana. Por primera vez en años, el Caribe se convirtió en el escenario de una competencia militar abierta. Tensión palpable, los sistemas de inteligencia interceptaron un mensaje cifrado desde un canal militar estadounidense, Condor Watch Active. Mensaje levantó serias sospechas. Condor Watch sería el nombre clave de una misión de vigilancia avanzada, monitoreando cualquier interferencia electrónica o despliegue no autorizado. La presencia de un avión espía EP-3 Aries cerca de la isla de Granada confirmó que la fase de observación había pasado a la recolección activa de inteligencia. Encontró un patrón mientras se desarrollaban las maniobras. Un carguero ruso atracó discretamente en el puerto de La Guaira. El despliegue aéreo y naval no era casual. Formaba parte de una red de acciones destinadas a advertir a los aliados de Caracas que el Caribe sigue siendo territorio bajo la observación y el control estadounidense pasada la medianoche. Sumió en un silencio inquietante pero tecnológico. Los radares venezolanos atorados por interferencias comenzaron a registrar señales fantasma y ecos falsos que aparecían y desaparecían al instante. Guerra electrónica activa, la sofisticación del ataque era evidente. No solo buscaba cegar, sino sembrar la duda en los operadores, afectando la moral y la confianza en el sistema. Un golpe no cinético, pero profundamente estratégico. Poco después, las comunicaciones militares entre bases venezolanas comenzaron a fallar. Algunos canales bloqueados, otros saturados con ruido blanco. Fuentes no oficiales afirmaron que los sistemas estadounidenses de interferencia, posiblemente operando desde aviones EA-18G, Growler o satélites, estaban probando su alcance. Sin necesidad de disparar un solo tiro, podemos verte, podemos escucharte y, si queremos, podemos silenciarte. Durante varias horas, los dos bandos se midieron en un duelo invisible de frecuencias que no llegó a los titulares, pero que tenía consecuencias incalculables. Mientras la guerra de ondas se desarrollaba, el impacto político no se hizo esperar. Estados americanos solicitó información urgente sobre las maniobras, mientras que la ONU pedía moderación y desescalada. Sin embargo, lo más sorprendente llegó desde La Habana. Cuba, tradicional aliada de Venezuela, emitió un comunicado condenando enérgicamente las acciones provocadoras de Estados Unidos, calificándolas de injerencia. Dado replicó que la operación se desarrolló en cumplimiento de normas internacionales, subiendo el tono del intercambio diplomático. Para entonces, el Caribe ya estaba en el centro de la atención mundial, evocando temores históricos que no se veían desde hace décadas. Al amanecer del segundo día, los A-10 y los aviones de vigilancia desaparecieron de los radares y regresaron a sus bases sin incidentes. Estéreo de Defensa venezolano denunció la violación sistemática de su soberanía aérea, mientras que el Pentágono reiteró el cumplimiento de la ley internacional. Ninguno retrocedió uno centímetro. Los estrategas militares coincidieron en que lo sucedido no fue un simple ejercicio, sino una prueba de capacidad de respuesta y de límites, ambos bandos. El general retirado David Halsey lo resumió con precisión.
Las modernas ya no empiezan con invasiones, sino con despliegues calculados. Si ves a 10 en el cielo, significa que alguien está recordando su poder y otro está tomando nota. Lo ocurrido dejó claro que el equilibrio en el Caribe es mucho más frágil de lo que se pensaba y que la sombra de la Guerra Fría sigue siendo una línea de tensión activa en el hemisferio occidental. Los actores tecnológicos y estratégicos. En las semanas siguientes, Washington anunció un nuevo programa de cooperación de defensa con países del Caribe, mientras Venezuela fortaleció su alianza con Rusia, recibiendo nuevo equipamiento radar. El Caribe se está militarizando otra vez. A día de hoy, el verdadero propósito de la operación sigue siendo materia de debate. ¿Es que nunca antes se había registrado una movilización tan precisa, silenciosa y simbólica? Los A-10 Work regresaron a sus hangares, pero su rugido sigue resonando en las ondas del radar. Porque en el lenguaje militar este vuelo sin duda fue un mensaje. Un recordatorio de que el poder aéreo sigue siendo el lenguaje más claro de la política global. Las batallas más decisivas no se libran con disparos, sino con el sonido de un motor al amanecer.